Bendiciones para todos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por unirse a este conversatorio del día de hoy con el apóstol Víctor Sanabria. New Jersey, Estados Unidos y Venezuela, Guatire se conectan para traer un conversatorio que pueda traer una luz apostólica a todos los que nos siguen y los que se conectan por esta vía a estas horas. Así que avísele a sus amistades, a sus seres queridos, que estamos por acá transmitiendo un conversatorio en el día de hoy con el apóstol Víctor Sanabria. Yo aprovecho para saludar a todas las familias del mundo. Hoy es el Día Internacional de la Familia. Dios es un Dios de familia, no hay duda de eso. Dios instituyó el formato de la familia en Génesis. Cuando plantó en el huerto del Edén, lo primero que plantó fue una familia. La familia pasa a ser la base fundamental de la sociedad. Yo creo que la familia es tan determinante que cuando en el mundo hay violencia es porque está habiendo violencia en la familia. Cuando en el mundo hay escasez, porque hay escasez en la familia. O sea, la familia influye de manera poderosa en el sistema, en el mundo. Así que hoy es el Día Internacional de la Familia y vaya que en estos momentos que vive el mundo no hay mejor opción para en familia compartir la palabra de Dios, levantar altar familiar. Cuando una familia está unida en búsqueda de Dios, es inevitable que se manifieste la presencia de Dios. Cuando una familia ora en unidad, se manifiesta, la oración manifiesta la presencia de Dios, y la presencia de Dios activa la fe. La fe es un estado de continuo de mirar la fidelidad de Dios. Cuando una familia está mirando la fidelidad de Dios, entonces allí la sociedad está siendo influenciada por esa base fundamental. Se establece, cuando una familia tiene fe en Dios, se establece la solidaridad, porque la solidaridad es parte de la fe. Dios utiliza una familia. Cuando una familia tiene fe, Dios la utiliza para establecer el reino. Así que felicitaciones a todas las familias del mundo. Estamos ya esta llamada. Así que el equipo de producción, por favor, le agradezco que escriban el mensaje allá al apóstol Víctor Sanabria, que está esperando desde hace rato para hacer esta conexión en el día de hoy. Les recordamos que estamos transmitiendo hoy viernes en este formato. No estaremos a través del Facebook Live, estaremos en este formato de entrevistas que yo creo que va a bendecir la vida de muchos, porque de manera bien orgánica vamos a traer todos los conceptos de la perspectiva pastoral, apostólica, profética, de la perspectiva de la dimensión de maestro, de evangelista. ¿Cuál perspectiva de lo que está pasando? ¿Cómo ve Dios el mundo actual? ¿Qué está pasando en el mundo? Para que usted pueda tener una conexión también directa con nosotros. La semana que viene estaremos con el apóstol Carlos Palmer de México, y la semana que viene arriba estaremos con el doctor Benjamín Kreforman desde Israel. Así que estaremos dos conexiones internacionales, Venezuela-México, el apóstol Carlos Palmer, y la siguiente transmisión es con el doctor Benjamín, noche al apóstol Víctor Sanabria de New Jersey, apóstol con reconocida trayectoria, gran amigo de años. Así que vamos a recibir. Yo le pido que usted aproveche para que comparta el link. Esta entrevista o estas entrevistas estarán, usted la podrá ver en nuestro canal de YouTube, ERSHON, Jefferson Pérez. Ese es nuestro canal de YouTube. Estamos haciendo contacto con el apóstol Víctor Sanabria. Enseguida vamos a tenerlo para estar en este conversatorio que, como le decía, estamos en este formato los días viernes. Vamos a tener conversatorio. Estamos transmitiendo toda la semana, los días martes. Tenemos transmisión online por el Facebook Live,
Los días miércoles mi esposa está transmitiendo a través de su Instagram Live. Miriam Legacy está transmitiendo Verdadera Feminidad. Está teniendo entrevistas también con unas pastoras. De verdad que Dios la está usando en este tiempo. Los días, aquí está el apóstol ya Sanabria, mientras le decía que estamos el miércoles, la pastora Miriam, mi esposa. Los días jueves estamos en Radio Internacional, la 88.5 FM, saliendo para el mundo con el programa Tu Conexión con la Cosmovisión, y los viernes en este formato. Sin más preámbulo, el apóstol Víctor Sanabria. Saludos, apóstol, bendiciones. Desde acá, desde Venezuela, le saludamos. Ya la gente se está conectando. Le dejo para que usted envíe un saludo a toda esta gente que de distintos continentes se está conectando en este conversatorio. Bendiciones, bendiciones, Pastor Efeson. Qué bueno poderte ver, aunque sea a través de este medio. Bendiciones a todos los hermanos que se conectan de diferentes lugares. Es una poderosa bendición poder estar aquí y poder hablar con los hermanos que te siguen por estas redes. Así es, apóstol. Bueno, quisimos hacer este formato los días viernes precisamente para poder llegar a miles de personas que en el día de hoy iniciamos un año que da también inicio a una década, y sabemos, hay una premisa que todo cambia en décadas, las culturas, las economías, la religión. En promedio de ciclos de 10 años hay muchos cambios, pero queremos aprovechar reconociendo, apóstol, su investidura apostólica tan fuerte, el fundamento apostólico que se manifiesta a través de su palabra. Queremos conocer o queremos llevar a toda la audiencia cuál es la perspectiva apostólica de cómo Dios está viendo la situación mundial ahora mismo. Mira, yo diría que muchos pastores que tuvieron la oportunidad de trabajar por años en la preparación de sus iglesias, sus grupos, sus congregaciones, en poder hacer reuniones en los hogares, uno le llaman células, casas, culto o algo así, pues este ataque de la pandemia no les afecta tanto, porque pueden mantenerse en contacto con líderes que están en contacto con las congregaciones. Pero aquellos pastores que no hicieron esa transición, pues ahora se les está haciendo un poco difícil tratar de mantenerse en contacto con su gente, mantenerse en contacto con su pueblo. Y especialmente aquellos que no hicieron uso de las redes y de estas plataformas, pues ahora han tenido que comenzar a aprender para conectarse. Inclusive aquellos que criticaban estas redes, ahora están pidiendo que lo sigan por ellas. Entonces ha sido un cambio tremendo. Todo el mundo estuvo hablando a fines del año pasado y diciendo 2020, visión 2020, y todo el mundo hablaba de una visión, pero la gente estaban hablando más bien de una visión local, una visión congregacional, crecimiento para mi iglesia, crecimiento para mi ministerio, clara la visión que yo tengo. Pero cada vez los profetas no mintieron, estaban hablando visión 2020, pero desde el término de Dios. Dios tenía una visión 2020 de cómo alcanzar el mundo. Y aunque tuvo que permitir que cerraran nuestros edificios, Él está alcanzando al mundo a través de estas plataformas. Amén. Amén, tremendo, tremendo. Hay un poquito de dificultad ya con su señal. Si la llamada como Instagram nos da la opción solo de 45 minutos, en el caso de que suceda eso, apóstol, nosotros reconectamos enseguida en una siguiente llamada. Pero qué interesante lo que usted dice allí. O sea, quiere decir que el temor al cambio, puede en algún momento hacer que, aunque uno esté produciendo, el temor al cambio nos puede dejar en un sistema. Hay un libro que usted escribió y me llama la atención, que tiene que ver con esto que acaba de hablar. Es el libro Hijos de la Piedra. Hay un capítulo, o comenzando el primer capítulo, usted habla de Abraham, de la descendencia desde Adán hasta Abraham. El padre de Abraham tiene 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Y es interesante que usted habla en ese capítulo de que Harán, a pesar de que tuvo hijos, fue el padre de Lot, pero se murió en la tierra de Ur. O sea, a pesar de que estaba produciendo semilla, se quedó en el mismo sistema donde nació.
¿Tiene que ver el 2020 con un año o el comienzo de una década donde Dios está haciendo esa separación de aquellas personas que tienen que avanzar a una nueva dimensión, a Sí, aquellos mira, que se niegan a avanzar? Quizás Dios lo podemos llamar la separación de las cabras de las ovejas. podría verse desde ese punto de vista. Acuérdate que Dios siempre nos manda el movimiento. Inclusive, aun cuando se habla de Dios, se habla de que se mueve. Cuando se habla del tabernáculo, el tabernáculo en el desierto no era una casa permanente, era un sitio de movimiento, porque Dios habla, siempre está hablando de movimiento. Entonces, en la persona que no se mueve, el creyente que permite que el temor lo detenga, hace como el hermano de Abraham, puede producir, pero termina muriéndose y no salir más lejos del lugar donde llegó y dejando que otro sea el que cuide a sus hijos. Porque ese es el peligro de esto. El peligro de esto es que tú puedas producir, pero que no tengas la bendición de ver crecer tus hijos, no ver crecer tu sueño, no ver cumplir el propósito que Dios ha tenido con tu vida. Y muchas personas, como se niegan a los cambios, por miedo a los cambios, porque por seres humanos nos gusta tener el control de las cosas. Y cuando las cosas se nos escapan de las manos, nos desesperamos. Pero tenemos que entender que en el mejor lugar donde están las cosas son en las manos de Dios. Y no tener miedo a los cambios, siempre y cuando nos movemos con la nube. Si la nube se mueve, yo me muevo. Si la nube se detiene, yo me detengo. Lo que me da la seguridad es que la nube se esté moviendo. Si Dios está en eso, pues entonces yo tengo que moverme con eso que Dios está haciendo. Y aquellos que se quedaron atrás esperando, se quedaron esperando algo que ya pasó y que lamentablemente están tratando de recorrer para ver si alcanzan algo. Dios no te está llevando a una experiencia pasada. Dios quiere llevarte a una experiencia nueva. Hay personas que quieren regresar al Pentecostés. Cuando ya el Pentecostés pasó, lo que hay es que seguir caminando a qué es lo nuevo que Dios está diciendo. Algunos se mueven por lo que Dios dijo, pero otros nos movemos por lo que Dios está diciendo. Wow, tremendo, tremendo eso, apóstol. Algunos se mueven por lo que Dios dijo y otros se mueven por lo que Dios está diciendo. Son dos cosas totalmente distintas. Una lo que Dios dijo, otra lo que Dios está diciendo en el tiempo actual. Yo creo, apóstol, al igual que usted, que Dios nos está mandando un mensaje con todo este comienzo. Yo puedo hacer un recuento de todos los inicios de década. Desde el 1920 vemos que cada vez que inicia una década hay una crisis. 1920 la gripe española, 1960 la peste bubónica, en los 90 los muros de Berlín caen, en el 99-2000 podemos ver, y cerca del 2001 las Torres Gemelas, el acontecimiento en el 2000 de que el mundo se acababa, y ahora estamos en un 2020 con esta noticia de esta pandemia que Dios no es que no ha venido hablando, pero sin dar detalles. Dios tiene una debilidad y creo que es esa, ¿no? No sabe dar detalles. Ahora, ¿qué usted le puede decir? ¿Qué usted le puede decir, apóstol, a toda esa gente que hoy está aquí oyéndonos? Y sobre todo hay muchos venezolanos que, dicho sea de paso, usted en Venezuela sabe que lo quieren muchísimo. Y hay muchos venezolanos ahora aquí conectados que a pesar de todo lo que ha vivido Venezuela, ¿no? A lo largo de todo este tiempo, podríamos hablar de los 10 años atrás y ahora esta pandemia, hay mucha gente atemorizada, encerrada, encarcelada, limitada, desde una perspectiva apostólica. ¿Cómo esas personas pueden salir de eso, aún sabiendo que Dios va a hacer algo, pero están encerradas, encarceladas? ¿Qué consejo le puede dar usted, apóstol? Mira, el temor paraliza. El temor te mata antes de que lo que está sucediendo te mate. Hay gente que se muere por la noticia y después se dan de cuenta de que el médico se equivocó y le dio la noticia al paciente que no era. Entonces hay veces que la gente se muere por el temor, pero la Biblia nos llama a que no tengamos temor cuando Dios está en el control de todas las cosas. Cuando tú ves Isaías capítulo 61, en el verso número 2 dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Lo que está hablando Isaías son dos cosas que van a suceder a la misma vez. Va a haber tinieblas, va a haber oscuridad, pero a la misma vez la gloria se está manifestando. Hay la necesidad de las tinieblas. Mientras hay tinieblas, la luz hace su función. Si las tinieblas no existen, la función de la luz
no es necesaria. Entonces lo que está ocurriendo en el mundo es lo que vemos negativo está anunciando lo positivo que está haciendo. He aquí tinieblas llenarán la tierra, pero la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová será vista sobre ti. Entonces Dios te está diciendo, en vez de enfocarte en las tinieblas que están sucediendo, en vez de enfocarte en los números de la pandemia, enfócate que eso solamente es una señal para hablarte de esto otro. Esto otro te está diciendo que la gloria de Dios ha nacido sobre ti y que la gloria de Dios está siendo vista sobre ti. Como nunca antes la iglesia de Jesucristo está predicando. La gente dice, no, que están persiguiendo a la iglesia. La iglesia no está bajo persecución. La iglesia no está cerrada. La iglesia ha sido lanzada a las calles como un poderoso ejército para cumplir el propósito divino. Nunca antes en la historia, mi amigo pastor Éfeso, nunca antes en la historia se ha predicado el evangelio con tanta libertad como en este tiempo. Hay personas, vuelvo y repito, que dicen, no, nos están persiguiendo. No nos dejarían transmitir a través de las redes. Si nos estuvieran persiguiendo, hubiesen tumbado las torres del Wi-Fi para que no hubiera transmisión. No, el gobierno mismo nos está pidiendo que ore. El gobierno mismo, aquí en Estados Unidos, se están haciendo semanalmente días de oración y de ayuno mandados por el gobierno. ¿Por qué? Porque los que nos criticaban, los que nos perseguían, los que nos decían que nosotros los evangélicos no producíamos nada, se han dado de cuenta que los únicos que tienen la autoridad de clamar y Dios responde es la iglesia. Nadie más tiene derecho legal de pedirle a Dios nada, solo los hijos. Y el mundo se ha dado de cuenta. Por tanto, mi querido y apreciado Éfeso, la iglesia está en avivamiento. Apaguemos la tele de las malas noticias y comenzamos a ver que aunque tiniebla y oscuridad están en las naciones, sobre nosotros se está viendo la gloria de Dios manifestada de la misma forma que se está viendo en Venezuela. Wow, tremendo, apóstol, tremendo eso, porque usted dijo algo clave y lo escribí y se lo voy a plagiar. Ok, no, usted dijo, de lo negativo anuncia lo positivo. Eso me trajo a la memoria cuando Dios enojado se mete en el escenario de Samuel y le deja saber por qué está llorando por un rey que él ya rechazó, que desechó. Es interesante que Dios entonces a veces a través de lo negativo nos sacude, nos mueve de la dimensión que ya él rechazó para nosotros. Es tremendo lo que usted acaba de decir. ¿Qué usted cree, apóstol Víctor Sanabria, qué va a pasar con la iglesia después que todo esto acabe? ¿Cuál es la perspectiva apostólica como usted ve la iglesia? ¿La iglesia sale de todo esto una iglesia madura, transicionada, o una iglesia todavía peleando en detalles doctrinales? Usted decía que hay un avivamiento, ¿verdad? Como nunca antes, aquí en Venezuela, en Norteamérica, en Iberoamérica en general y en todos los continentes se está predicando el evangelio. Ahora, ¿cómo usted ve la iglesia después que salga todo esto? Porque aquí están pastores y apóstoles conectados viendo esta conversación. Bien, mi saludo y mi respeto a todos los compañeros ministros que se toman el tiempo para prestar un oído, y eso para mí es una honra. Yo creo que la iglesia está siendo procesada, pero no solo la iglesia, los ministros también. Porque lamentablemente hemos convertido una congregación codependiente, dependiente del pastor. La reunión no comienza hasta que no llegue el pastor. Aquí nadie puede sanar al enfermo a que no sea el pastor. El único que profetiza es el pastor. Entonces hemos creado una congregación codependiente de que el único que fluye, el único que tiene la unción, la gracia es el pastor. Y se ha convertido en que no, es el cuerpo. Ahora Dios se está manifestando a través del cuerpo, donde los miembros, trabajando cada uno de acuerdo a su función, está haciendo el trabajo. Ahora tenemos hermanos que son enfermeras, que son médicos, que son miembros de nuestras congregaciones, haciendo trabajos de ministro.
dando las últimas palabras a la persona que está muriendo, orando por la persona para ayudarla a transicionar de esta vida a la próxima, porque no hay pastores que puedan llegar, porque no le permiten familiares que puedan llegar. Entonces, personas sencillas que estaban en nuestras congregaciones han comenzado a despertar y a entender el llamado de Dios que está en ellos, que nosotros nos reuníamos en un edificio, pero el edificio no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, no importa, aunque sea debajo de un puente, la iglesia está reunida. Entonces, hay algo que a mí me preocupa, y yo estaba hablando con mi esposa en estos días, y algo que me preocupa es que cuando todo esto pase, volvamos a lo normal. Volvamos a las mismas reuniones, Wow. con las mismas personas cantando, con los mismos problemas de la gente, tratando todavía de limpiarle los parásitos a las ovejas y de controlar a y que volvamos de nuevo a lo mismo. Esa es mi preocupación, que hayamos pasado todo este desierto y en vano. Acuérdate que Dios le dijo a Israel: yo te he llevado por todo este camino simplemente para mostrarte que había en tu corazón y para que tú entendieras que no solo de pan vive el hombre. Entonces, si Dios permite en alguna forma que pasemos por esto, debemos aprender una lección en que ya no es una persona, un líder, el que tiene el control del cuerpo, sino que ahora el cuerpo completo tiene que ejercer la función de ser iglesia donde quiera que llegue. Amén. Wow. Tremendo, tremendo, apóstol, tremendo, tremendo. Cuando pase todo esto, hay que cuidar de no volver a lo que estábamos haciendo. Bueno, algo parecido a lo de Samuel, ¿no? Estaba obstinadamente decidido a estar permitiendo un reinado sobre él que ya Dios había rechazado. Y hay gente que está paralizada, apóstol, en estos momentos, permitiendo que hayan cosas reinando en su vida que le produzcan temor, parálisis, incluso personas tratando de conocer a Dios sin conocerse ellos mismos. Yo creo que toda esta pandemia y todo como ha comenzado el año tan congestionado, tan accidentado, ha permitido también que sepamos que hay áreas de nuestras vidas que no conocíamos, porque es ahora donde podemos ver la reacción de las personas. Nosotros somos un universo por dentro, cuerpo, alma y espíritu. Es decir, en el alma tenemos la psique, pero en el cuerpo tenemos biología, neurología, física cuántica, química. En el espíritu tenemos todo lo que es la teología, la ontología. Pero ¿cómo apóstol podemos entonces, estos pastores y estas ovejas que hoy se conectan por acá, aun cuando en medio de todo esto todavía hay gente que adversa lo profético y lo apostólico, se pelean con estas cosas, que ya los apóstoles no existen, que los profetas son falsos? Entonces, ¿cómo usted puede ver cómo traer una reforma y al mismo tiempo una demolición de cosas que hoy están funcionando en la iglesia? Porque hay cosas que no hay que reformarla, hay que demolerla. ¿Cómo usted como apóstol ve? Usted ha recorrido, mucho trecho en los continentes y usted conoce muchas culturas y a veces las tradiciones tienen que ver mucho con esto, pero ¿cómo demoler y cómo reformar esta cultura que ha causado daño al cuerpo de Cristo? Ha dicho una profunda verdad. No sé si te has dado de cuenta de tus propias palabras. Es una cultura. Y una cultura no es otra cosa que un culto. Y un culto es donde tú adoras algo. ¿Ok? En nuestro país no se dice voy a la reunión, dicen voy al culto. Entonces, las personas han hecho una cultura de la forma de pensamiento de ellos. Acuérdate que Jesús dijo que lo único que puede quitarle valor a la palabra es la tradición. Mira lo poderoso de la tradición. Y la tradición es algo que pasa de persona en persona, que uno le comenta a otro y otro le comenta, sigue pasando. Cristo dijo que las tradiciones de los hombres desvalidan el poder de la palabra. Entonces la gente está tan dispuesto a que yo creo de esta forma porque mi pastor me enseñó, porque el pastor de mi pastor le enseñó, porque yo nací en esto y yo muero de esta forma, porque yo nací en la cuna del evangelio, así me enseñaron. Entonces están haciendo un culto de una opinión, están haciendo un culto, están dando adoración a una interpretación privada o a una opinión de la gente.
Entonces, eso es lo que está causando un tremendo problema. La gente tiene problemas con el apostolado, pero cuando tú lees el capítulo 4 del libro de Efesios, que Jesús habla de la constitución del reino, por eso le llama a unos constituyó. O sea, él dijo, le voy a decir a ustedes cuál es la constitución de este reino. Estas 5 funciones estarían en pie, y el Señor dice a través de Pablo, hasta que la iglesia llegue a la estatura del hombre perfecto. Y esa frase hasta está diciendo un tiempo específico. Está diciendo cuando la iglesia llegue a la estatura del hombre perfecto, entonces no habrá necesidad de la función de apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Pero hasta que la iglesia no llegue a la estatura, habrá la necesidad de eso. Cuando eras niño necesitabas de un ayo que te ayudara, pero cuando fuiste grande ya no tienes necesidad de ayo. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son los ayos que nos ayudan a crecer a la estatura. Lo que pasa es que muchos de los apóstoles están tan desconocen aún su propia identidad que piensan que ellos son la función, pero tú no eres la función. Apóstol es una función. Hijo de Dios es lo que soy. Yo soy más grande por ser hijo que por ser apóstol, pero algunos ponen la función adelante pensando que la función es más. No, cuando tú haces una construcción de un edificio, tienes el arquitecto, tienes el ingeniero, tienes el carpintero, tienes el plomero, todos son necesarios. Cada uno tiene que trabajar en el momento en que se necesita. Una vez que cumple su función, se mueve y le da paso al otro. Esto no es competencia, esto no es jerarquía, esto es trabajar juntos para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús dijo, yo soy el que edifico mi iglesia. Wow, tremendo, apóstol. Entonces podríamos decir que donde hemos fallado en las generaciones es en edificar a ese quien edifica la iglesia, quien constituye. Hemos sacado de la fórmula, yo decía en estos días en un conversatorio, apóstol, que la fórmula que nos entregó Jesús para edificar es Jesucristo, la iglesia y el reino. Pero por años la iglesia ha estado edificando en esa fórmula en iglesia y reino, es decir, formamos a los santos para la obra del ministerio y eso está bien, y enviamos a los santos a que ganen gente y establezcan el reino en las casas, en los grupos, pero hemos sacado de la fórmula a Cristo y Cristo no puede salir de la fórmula porque entonces encontramos a un montón de personas edificando, expandiendo el reino, pero sobre facultades humanas, no sobre la fuente que es Cristo. Exacto, efectiva. Lo oigo. Sí, efectivamente, como dice mi querido Éfeso, porque acuérdate que fundamos o levantamos reinos, fundamos o levantamos congregaciones, fundamos o levantamos edificios, pero no fuimos llamados a eso. Eso es parte del trabajo, pero no fue eso. La Biblia dice que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen del Hijo. El trabajo nuestro y el trabajo como creyente y como ministro es hacer que la gente crezca hasta que se parezca a Cristo. Pero entonces tenemos gente que se parecen al apóstol, pero no se parecen al Señor. Tenemos gente que se parecen al Padre espiritual, pero no se parecen a Dios. Y la gente dice, oh, muchacho, tú eres igualito a tu padre, tú eres igualito a tu apóstol. Entonces, si eres igualito a mi apóstol, entonces cometí un terrible error, porque el modelo a seguir era Cristo. Recuerda cuando Dios le habla a Moisés y le dice, mira, te mostré un tabernáculo cuando te llevé a la cima del monte, cuídate que lo hagas conforme al diseño que yo te he enseñado. Entonces el diseño o el patrón para la construcción es Cristo. Todo lo que tenemos que construir tiene que parecerse a Cristo. Si no se parece a Cristo, cometimos un grave error. Estamos construyendo el reino del apóstol, el ministerio del pastor, pero no estamos construyendo la iglesia como debe ser edificada hasta que llegue cada creyente a parecerse a él. Ese es nuestro destino final, esa es nuestra predestinación, ese es nuestro destino anticipado que se nos dio para que llegásemos a ser semejante. Wow, tremendo, apóstol. Ese es un fundamento apostólico que debe hablarse
hoy día en las iglesias. O sea, ese es el fundamento apostólico, yo diría, más importante, porque por eso es que vemos tanta gente amargada dentro del reino, porque han dado, pero no han dado desde la fuente que es Cristo, desde el río de su interior, sino que han dado desde su facultad humana, y entonces aquí, lo que ellos dan, esperan algo a cambio. Hoy podemos ver tanta gente amargada porque están frustradas porque dieron en el reino, y al no recibir del que dieron, se ofenden. Entonces critican, murmuran, pero ahora en el libro de Hijos de la Piedra, que de verdad que me encantó mucho ese libro. Creo que fue la primera vez que nos conocimos, que usted Sí, fue vinimos al SICA. Es nuestro primer libro, voy a tener que volverlo a tirar de nuevo. Sí, sería muy bueno. Yo tengo todavía de los que usted me dejó por acá y le he obsequiado a varios, yo le compré varios, pero fíjense, lo que usted está diciendo, con otras palabras, según lo que dice textualmente el libro, dice que Isaac siendo heredero, no comprendía la magnitud de lo que eso significaba. Entonces, era un niño que nunca, o sea, como niño no podía ser heredero de todo, aunque lo era, se comportaba simplemente como un esclavo. Entonces, eso, apóstol, es lo que realmente vemos cuando una persona realmente no tiene un Cristo maduro por dentro. Efectivamente, entonces mira, tú quieres ver la inmadurez de las personas, déjalos que hablen. Acuérdate que Cristo dijo, o ver la madurez de las personas, déjalos que hablen. Acuérdate, Cristo dijo que mis palabras son espíritu y son vida. O sea, la vida de la persona y el espíritu de la persona se ve en cómo la persona habla. Cuando una persona dice mi iglesia, mi congregación, mi ministerio, mi visión, Dios me usa a mí, Dios me va a llevar a mí, está hablando como un niño que quiere mis juguetes, mi mami, mi papi, todo es mío y todo pertenece a mí. Pero cuando un creyente es maduro, es todo lo mío es tuyo. Son las palabras que decía Jesús. Padre, lo que me diste, yo les he dado. Capítulo 17 de Juan. Todo lo que tú me diste, yo les he dado. No me he reservado nada. Le he dado todo para que ellos te conozcan a ti a través de mí, para que como tú te glorificas en mí, te glorifiques también en ellos. Entonces el apóstol Pablo hace mención de eso cuando dice, yo me he gastado por vosotros y me gastaré mucho más, aunque amándoles más, sea amado menos por ustedes. Pablo está diciendo, yo no ando buscando reconocimiento, yo no quiero ser el mejor apóstol de los apóstoles, yo quiero entregarme para el servicio de ustedes, lo que llama la Biblia un sacrificio vivo. Pero vemos que lo que hay una competencia de títulos, y en aquel día cuando lleguemos delante del Señor, que allí no hay título que te deje entrar, allí todo el mundo va a entrar por la misma puerta, allí no es que yo conozco a uno, que páseme al frente, que soy del VIP. No, señor, allí si no hiciste lo que tenías que hacer, siervo malo y negligente. Amén. Wow, tremendo, apóstol, tremendo eso. Entonces, quiere decir que por eso es que muchos hoy día, al ver cerrados los edificios, se dan cuenta que cuando la iglesia, el edificio estaba abierto, ellos lo usaban como una guardería, como niños, una guardería donde cuidan al niño, donde lo bañan, lo limpian, le dan el receso y en la hora de receso le dan el postre. ¿Cómo es esa iglesia? Una iglesia que de reposo, espérate, viene el rapto y no crezca, mantente así como niño, nosotros te cuidamos y cuando papi venga a buscarte te vas con papi. O sea, ese tipo de creyente en este tipo de situación como inicia el mundo, y de hecho de usted fue que yo aprendí que todo cambia en décadas. Y desde hace ya más de 11 años que nos conocimos, ese mensaje me marcó a mí, el mensaje del cambio de los 10 años de Noé, esa transición que hubo cuando Noé, quien sabe leer planos, recuerda, ahora esta pandemia, esta crisis está haciendo que el creyente entonces se dé cuenta que el edificio no es una guardería donde lo están cuidando hasta que venga el rapto, sino más bien es un lugar donde Dios está tratando de que a través de la unción pastoral, apostólica, profética, crezcan para poder ellos reflejar la vida de Cristo. Efectivamente, acuérdate que nosotros, la idea de levantar un edificio fue nuestra, nunca fue de Dios. La iglesia se reunía por las casas.
La reina se reunía por por las plazas, por las calles, por el mercado. La idea de levantar un edificio fue nuestra. Entonces, no estaba mal la idea si el edificio iba a ser usado para equipar a nuestra gente e enviarlo. Pero terminamos poniendo el edificio como una guardería. ¿Para qué? Porque no solamente la gente necesitaba del pastor, sino que ahora el pastor necesitaba de la gente. El pastor quería que le dijeran qué bien quedó la prédica, mi amado pastor, no hay nadie como usted es lo mejor que hay, mi pastorcito del alma. Entonces la gente creó una dependencia del pastor y el pastor de la gente. Y eso es un problema cuando estas cosas suceden. Cuando tú ves allá el capítulo 17 del libro de Éxodo, que te encuentras a Moisés saliendo con el pueblo de Israel, dice que en un momento dado, Dios dice que cuando tratan que se encuentran con las aguas amargas, entonces Dios le da una dirección a Moisés, le dice, vete delante del pueblo. Y cuando Moisés se va delante del pueblo, es que Moisés tiene la visión de la roca que va a dar agua, mientras estaba la etapa de estar entre el pueblo, delante del pueblo y sobre el pueblo. Moisés estaba dentro del pueblo, caminando con el pueblo, luego se va delante del pueblo para guiar el pueblo y luego sube y se sienta en una piedra con 2 de sus hombres para velar las guerras de Israel desde otra posición. El asunto es que tú tienes que, estás comenzando un ministerio, tú estás entre el pueblo, tú tienes que estar con ellos, tú creces con ellos, tú estás cuidándole en todas las necesidades, pero hay un problema. Que si pasas mucho tiempo con el pueblo, la gente que te amaba es la misma gente que te va a criticar, la gente que te celebraba es la misma gente que se va a molestar, y llega un momento en que tú tienes que saber separarte del pueblo, irte delante para tener tu tiempo a solas con Dios, donde tú recibas nuevas instrucciones de la nueva etapa, y llega otro momento en el cual tienes que moverte a otra posición y dejar que tu Josué sea el que pelee las batallas de Israel. Entonces hay pastores que permanecen demasiado de mucho tiempo con el pueblo y ahora están frustrados porque la gente que ayudaron se le fueron, la gente que ayudaron le dividieron. ¿Por qué? Porque estaban levantando su iglesia, no la iglesia de Cristo. Porque cuando tú entiendes que tú no estás trabajando para ti, tú estás trabajando para Dios. Sabes que hay gente que va a estar contigo un tiempo y hay gente que va a estar contigo otro tiempo. El trabajo tuyo es cumplir la asignación que te dio el dueño de la iglesia. Estamos. Wow, tremendo, apóstol. Me gusta eso que dijo al final. No estamos trabajando para el pueblo, estamos trabajando para Dios. De verdad que ha sido interesante. Por aquí escriben muchas cosas que tienen que ver con usted. Por acá dice, alaba a Dios y disimula. Desde España. Desde España, wow. Isaías Pérez dice, alaba a Dios y disimula. Fíjense algo, ahora mismo, dentro de 3 minutos se va a cortar la transmisión. Yo quiero dejar una pregunta para trancar esta transmisión y conectar con otra, ya para ir despidiendo, pero quedan 3 minutos de esta llamada. Vamos a desconectar y conectamos, pero quiero dejar una pregunta en el aire que mucha gente se hace, porque mucha gente piensa, apóstol, que nosotros de repente la misma cultura ha hecho ver como que los ministros o la dimensión apostólica, profética, pastoral es algo místico y la gente se pregunta cómo será la disciplina de un apóstol, en este caso del apóstol Sanabria, cómo realiza sus estudios, cómo analiza sus prédicas, sus mensajes, cómo es su relación con Dios. Hay una disciplina específica, mística, o usted es de los apóstoles que Dios a cualquier hora le habla. No me conteste todavía, vamos a cortar esta llamada y vamos a hacer una otra llamada. A unos comerciales. Así que bueno, vamos. De vuelta, así que rápidamente conéctense porque ya estamos cerrando el conversatorio. Tanto el apóstol Víctor Sanabria como mi persona tenemos otros compromisos y por eso una vitrina, cómo es un hombre de Dios, cómo se conecta con Dios, si es algo bien bohemio o es algo bien místico, si hay algo bien, tú sabes, bien encajonado. Hay quienes tienen un horario para orar, hay quienes tienen un momento para ir al estudio a indagar, hay otros que no.
hay otro en el caso nuestro. Yo soy bien bohemio en ese aspecto, no tengo un horario, no me gusta encajonar a Dios a una forma, sino que estoy abierto a que en cualquier momento, en cualquier detalle, puedo ir en el auto, puedo ir, puedo estar en cualquier lugar de mi casa y Dios me habla y yo obedezco. Bueno, apóstol, estamos de vuelta, la gente está acá. Yo les pido a todos que hagan sus preguntas porque ya estamos cerrando. Yo le decía, apóstol, que tanto usted como yo tenemos otros compromisos, pero la pregunta que quedó en el aire, apóstol, es, hay mucha duda acerca de cómo en este tiempo utilizar esta cuarentena global. El mundo inició tan accidentado, de hecho 2020, 40 inició en cuarentena. Desde la perspectiva profética, yo he estado hablando en todos los lugares que he hablado de que hay un cambio económico, ahí hay un cambio de sistema, apóstol, el sistema está cambiando, el sistema Fiat, viene el sistema Quantum, lo electrónico, el chip, el microchip, son temas que están ahora en el tapete y la gente piensa que Dios no lo venía hablando. Desde hace muchos años Dios viene hablando de esto. Pero ¿cómo es la disciplina de un apóstol? En este caso, la suya. El pueblo que está aquí viendo quiere saber cómo es ese momento que usted tiene para hablar con Dios, cómo se conecta, si es algo bien bohemio o es algo bien, usted sabe, estructurado, o usted, yo decía mientras usted se conectaba que yo soy más así tipo hippie, o sea, yo no tengo una hora, no tengo, lo oímos, apóstol. Sí, no, gracias. Mira, yo diría que yo soy igual que tú, porque yo no creo en entrar en la presencia de Dios. Hay personas que dicen, vamos a entrar en la presencia de Dios. Yo no creo en eso. Yo creo que a la presencia de Dios no se entra. En la presencia de Dios se vive. Wow. Acuérdate que Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, yo tengo que vivir en la presencia de Dios 24/7. Cuando Dios verdaderamente te llama a ejercer la función, tú de apóstol, profeta, la función que tú eres, ya tú pues no es un asunto de que te pones una chaqueta y te quitas una chaqueta. Yo soy apóstol donde quiera que estoy, soy pastor donde quiera que estoy, profeta donde quiera que estoy, llámeme como me quiera llamar. En el único lugar que no soy apóstol es en mi casa, porque aquí mi esposa es la que me da orden, ella es la apóstol, ella es la que me dice a sacar la basura, váyase a cocinar, ¿tú me entiendes? Pero yo creo que tú sufres del mismo apostolado. Pero en cuanto a tener tiempo, mira, esa es la pregunta que la gente muchas veces se hacen. ¿Cuántas horas de oración usted hace? ¿Cuál es el periodo de oración? ¿Hora por la madrugada? Yo no creo, hace mucho tiempo que ya yo no creo en tener un periodo de oración, sino una vida de oración. Orar todo el tiempo, en todo momento. No sacar, sí, tengo mis ratos de oración, tomo mis ratos para estar en oración, pero si estoy caminando, puedo estar hablando con Dios. Si aún acostado, hay veces que las mayores revelaciones Dios me las da por la noche. Me levanta en el medio de la noche y comienza a explicarme textos bíblicos. Yo tengo una gran bendición que es que en ocasiones por la madrugada el Espíritu Santo me despierta y comienza a explicarme textos bíblicos que parecen difíciles de entender, que tratando yo de verlos con mi razón y con mi... no los entiendo, pero de repente él comienza a explicármelo tan y tan simple. Yo me quedo quietecito en la cama y le digo, vamos, Espíritu Santo, enséñame. Y de ahí donde nacen muchas de estas que la gente le llaman revelaciones, que no son solamente para mí, es para todo el cuerpo de Cristo, porque la palabra es para todo el cuerpo. Pero el asunto es que muchas veces tenemos que callar nuestra voz para poder escuchar la de Dios. Porque muchas veces estamos hablando tanto nosotros que cuando Él habla no lo escuchamos. Entonces hay que acallar las voces de afuera para poder escuchar la voz de Dios. Pero yo tengo esa comunión con el Señor en todo tiempo, en todo momento, caminando, hablando con mi esposa. A veces vamos caminando, nos vamos a caminar por ahí alrededor donde vivimos entre los dos. Comenzamos a hablar de las cosas de Dios, de la congregación. Terminamos orando, haciendo una oración, declarando una palabra, creyéndolo. En cada momento, a veces sentado, viene un pensamiento a mi mente, voy al mercado y de repente viene un pensamiento y comienzo a orar ahí mismo.
porque es un continuo vivir en la presencia del Señor, no entrar y salir de la presencia. Wow, tremendo, tremendo. Me gustó eso de en la presencia de Dios no se entra, en la presencia de Dios se vive. Es increíble ese fundamento. Bueno, me libertó con eso de la basura. Yo pensé que yo estaba mal. Un día boté la basura y ahora ese es mi trabajo aquí. Esa es la asignación. Fíjense algo. Mira, apóstol, aprender a escuchar la voz de afuera para aprender a escuchar la voz de adentro. Esto tiene que ver sin duda alguna con lo que hemos hablado en minutos anteriores. Tenemos que aprender a conocernos. A veces hay cosas que se le atribuimos a Satanás y Satanás está bien lejos de la gente. A veces son cosas mentales de la mente, de nuestra psiquis, de ese formato, ese mapa interno que quiere razonarlo todo. Son ese tipo de realidades que salen de personas que pretenden ser o que esas realidades sean la verdad absoluta de todo lo que les rodea. Y se frustran a la hora. Hoy día tenemos muchos líderes, apóstoles que ellos hablan no bajo una perspectiva, sino ellos piensan que lo que ellos tienen es la perspectiva. Usted hablaba hace unos minutos de madurez, hablaba de cuando se es alguien maduro, se comparte, se comparte el reino desde una plataforma de alegría. Alegría no es un sentimiento, es un estado de continuo, de poner a Dios de primero en el orden de prioridades. Pero hoy día vemos que hay esa intencionalidad en mucho de tratar de imponer su verdad. Y yo creo que así no. ¿Qué opina usted de eso, apóstol? Cuando alguien quiere imponer su verdad y es como yo digo y así es que debe ser porque yo tengo tantos seguidores y tú no tienes. ¿Qué opina usted de eso? Mira, un verdadero padre no te obliga. Un verdadero padre te invita a que tú camines con él. Un verdadero padre no te obliga. Un verdadero apóstol, un verdadero pastor que tiene el corazón de Dios. Acuérdate que la Biblia dice, le daré pastores conforme a mi corazón. Tiene el corazón de Dios. No te obliga. Acuérdate, tengo que darte Biblia. Acuérdate Elías y Eliseo. ¿Cuántas veces le dijo Elías a Eliseo? Eliseo, quédate. ¿Por qué? Porque yo sé para dónde Dios me lleva. Yo quisiera librarte a ti del dolor de la partida, porque va a llegar un momento en que Dios me va a llevar con él y Eliseo yo sé que va a ser duro para ti, por tanto quédate. Y Eliseo dijo, no, yo quiero ir contigo, porque un verdadero hombre de Dios decía que tú participes de lo que él está participando, porque la grandeza de un hombre de Dios es que sus hijos lleguen más lejos de donde él llegó. La gloria nuestra es que otros se levanten sobre nuestros hombros y que el mundo vea a otro, aunque no nos vea a nosotros. Acuérdate que el trabajo de los apóstoles era trabajar en el fundamento y el fundamento de un edificio siempre está por debajo. Fundamento no se ve. Hoy en día está el edificio boca abajo y el fundamento arriba y todo el mundo mirando al gran apóstol en vez del apóstol estar poniendo el fundamento que es Cristo, porque no hay otro fundamento fuera de ese. Pero trabajar en poner a Cristo. No olvídate cómo la gente le quiera llamar, que la gente te quiera reconocer o no te quiera reconocer, siempre y cuando tú hagas tu trabajo y hagas tu función en el Señor. Wow, tremendo, apóstol, tremendo. El fundamento está por debajo, nunca está por fuera. Apóstol, ¿y qué está haciendo el apóstol Víctor Sanabria ahora? Son una de las preguntas que hace la gente, sobre todo aquí en Venezuela. Tenemos muchos años, tratamos de traerlo el año pasado, hubo problemas de índole acá en el país, pero mucha gente se pregunta qué está haciendo el apóstol Víctor Sanabria. La gente lo ve en enlace, lo ve que está ahí en la fuente pastoreando, pero ¿qué proyecto tiene el apóstol Sanabria? ¿Está escribiendo un libro? ¿Qué está haciendo ahora mismo el apóstol Víctor Sanabria? Mira, te diría que es interesante porque hace algunos años, de las últimas veces que fui a Venezuela, estaba ministrando en un lugar en Maturín, creo que era Maturín, estaba ministrando en ese lugar y Dios me dio una palabra, vi unas manos así y vi que las manos se cerraban y Dios me dijo, se va a cerrar Venezuela de predicadores del exterior porque voy a levantar predicadores de la nación para impactar la nación. Y yo veía las manos que se cerraban y lo dije, lo anuncié. El Señor me muestra esto. Lo poco que yo pensaba era que en ese que se quedarían fuera, yo era uno de esos que iba a estar fuera. Tú sabes cómo yo amo a Venezuela porque Venezuela me ha hecho el predicador que soy. El pueblo venezolano me adoptó como uno de sus hijos.
el pueblo venezolano me recibió, me dio lo mejor de ellos, me enseñaron a predicar, me enseñaron a formarme, me enseñaron, me retaron a comerme el rollo de la palabra y ser más efectivo. Y me dio amigos como tú y tu linda esposa. Entonces, pero ahora nosotros en ese periodo de tiempo habíamos dejado de pastorear y estábamos más visitando las naciones. Hace ya aproximadamente para 5 o 6 años que regresamos a tomar el pastorado de la congregación, porque el pastor que estaba salió y se mudó a otro estado. Pues regresamos y tomamos el cuidado de la congregación y hemos estado trabajando dentro de la congregación. Dios nos ha permitido estar levantando unos ministros locales que estamos reproduciendo de acuerdo al género. Tenemos ministros locales jóvenes que estamos instruyendo, estamos mentoreando, estamos enseñándoles lo que es lo profético, lo que es lo apostólico, lo que es el pastorado, cómo tratar la gente, cómo tratar con el área de la finanza, cómo tratar con el área de la salud, con el área psicológica. Y en diferentes áreas estamos ministrando eso. Y creo que ya pronto se nos va a abrir las puertas para que regresemos de nuevo. Estamos bien activos, estamos, como tú dices, aún en la televisión compartiendo con los hermanos de Enlace, también por Enlace Plus escribiendo artículos. Estamos pues localmente mentoreando pastores y nos mantenemos ocupados esperando el momento en el cual Dios diga, bueno, llegó el momento de salir de nuevo a las naciones. Fuera, pues estamos esperando, pero mientras tanto estamos ocupados trabajando en la edificación del cuerpo acá. Qué bueno, apóstol, qué bueno saber eso, porque usted sabe que lo amamos mucho acá, esta tierra, de verdad, el oriente del país, el occidente. La gente me pregunta por las redes cuándo viene el apóstol, la UNCICA, y estamos haciendo todo para que este año, a pesar de todo lo que está pasando, usted vuelva a estar por acá, por otras tierras. He visto que su hijo también predica. Sí, mira, Dios nos dio la bendición de que nuestro hijo se ha desarrollado como excelente predicador. Mi hija también y mi yerno. Mi hija está fluyendo no solamente en la predicación, fluyendo en la adoración y en la unción profética. Es una profeta, yo le llamo profeta vidente, porque como tú sabes, está el vidente y está el profeta. David tenía vidente y tenía profeta. El vidente es aquel que puede ver cosas y comienza a describirlas. Dios le ha dado esa gracia a ella. Cuando ella está ministrando o en la adoración, comienza a ver cosas y comienza a describirlas. Su esposo también, que es el que nos ayuda con todo lo que tiene que ver con las redes. Un excelente muchacho trabajando con las redes. También es un maestro de la palabra, un predicador. Y son los que estamos trabajando y estamos formando. En cuanto, quería añadirte algo, porque a veces personas me preguntan sobre Venezuela, ¿cuándo viene por Venezuela? Inclusive algunos me han dicho, oh, ¿cuándo va a sembrar en Venezuela? Mi deseo es estar en Venezuela. Lo que pasa es que tú sabes que como ciudadano americano pues hay ciertas restricciones que se aplican a nosotros y nosotros no somos políticos, somos predicadores. Amén. Yo de política no sé nada. Yo lo que soy es predicador y me someto a las leyes de la tierra. Amén. Cuando Dios decida el momento, nuestro corazón está en Venezuela y no es un asunto de dinero, no es un asunto de pago, de etiquete, es un asunto de que nuestro corazón está con el pueblo venezolano y queremos estar ahí cuando Dios dé la asignación y a la puerta abierta para que nosotros lleguemos. Claro que sí, apóstol. Y bueno, de verdad que esperemos que seamos nosotros quienes podamos tener la bendición de volver a traerlo. Y bueno, ya yo le debo una, porque ya debe venir con la apóstol Priscila para Venezuela y bueno, también con su hijo para llevarlo a la playa, llevarlo a pasear. Mire, hace 6 años nos vimos en México. De hecho, usted estaba con la pastora Priscila y estuvimos hablando en el hotel acerca de una palabra que en el 2009, en el Teresa Carreño, Wow. ¿Se acuerda que ese día nos sacaron del Teresa Carreño? Fue vaya forma como nos conocimos. Fue un congreso de verdad inédito. Un lugar que no lo había pisado la iglesia cristiana jamás. Un lugar muy emblemático del país. No sé cuál es el lugar más emblemático allá en Estados Unidos, pero aquí el Teresa Carreño es uno de los más emblemáticos. Cuidado, no si en ese momento era el más emblemático, donde figuras artísticas
Luis Miguel, Juan Gabriel, Gilberto Santa Rosa, Oscar de León, o sea, pura talla, Simón Díaz, Reinaldo Arma. Y nosotros abrimos una brecha en el Teresa Carreño, pero lo que me impactó es que hace 6 años en México estuvimos hablando del hotel de una palabra que Dios le dio a usted de Venezuela, y esa palabra a los meses se cumplió. La palabra textualmente fue que iba a aparecer una riqueza natural en el oriente del país, y a los 3 meses, 3, 4 meses, en las noticias se descubrió la mayor reserva de gas del mundo. ¿Qué nos puede decir de esa palabra, apóstol? Sí, sí, no, recuerdo eso como ahora, porque tú sabes que hay momentos que te marcan, hay momentos que te marcan. Recuerdo que Dios nos dio esa palabra de que se iba a descubrir una riqueza natural y que iba a ser en el agua y que iba a ser para esa parte. Y efectivamente, luego me mostraron, que no sé si fuiste tú, que me hicieron llegar periódicos y copias de periódicos donde se veía que habían encontrado el pozo de gas natural. Creo que fue como 3 meses después, de que habían encontrado el pozo de gas natural más grande del mundo. Wow, y entonces, pero a mí lo que me impactó fue lo otro, que no se ha cumplido todavía del todo, porque todo el mundo se quedó pensando en el pozo natural, pero después de esa palabra decía, y después de esto me vuelvo a visitar a Venezuela con un poderoso avivamiento. Y eso es lo que yo estoy esperando. Amén. Algunos se quedaron pensando en el pozo natural, pero yo estoy esperando en el pozo de la visitación poderosa que ha de arropar a Venezuela de un lado al otro. Wow, tremendo, apóstol. Yo estoy seguro que usted va a comer de ese fruto, porque en el momento que usted vino a Venezuela estaba una temporada difícil y usted pudo plantar esa semilla, y estoy seguro que ese fruto lo va a ver, porque sin duda alguna esta tierra está en avivamiento, no hay duda de eso. En el caso de nuestro ministerio, el alcance que hemos tenido en este último tiempo, de verdad que no hay forma de decir que ha sido Dios el que ha hecho todo. Ahorita mismo, apóstol, le estamos entregando alimento a miles de personas, y en un tiempo donde dar alimentos, no solo en Venezuela, sino en el mundo, no es sencillo. Nosotros estamos dándole con un banco de comida, salimos todos los viernes, la gente se anota previamente y coordinamos la entrega. Hoy me tocó ir y ver la cara de la gente llorando, gracias pastor, cristiano y no cristiano, ver la cara, de verdad que es un trabajo gratificante, y ver cómo Dios, en el caso de usted que ha venido a Venezuela, cómo Dios lo usó con una palabra, y que hoy ya se comienza a ver el fruto de esa palabra. No solo un fruto tangible, material, sino que hay una madurez espiritual. Ahora, apóstol, para ya ir cerrando, ¿qué perspectiva tiene usted profética? Porque yo sé que Dios lo usa usted en profecía. ¿Qué perspectiva tiene profética para el mundo, para Iberoamérica en especial? Comencemos con Iberoamérica y meta ahí a Venezuela, porque hay muchos venezolanos que lo están oyendo, que no solo están aquí en Venezuela, están en Estados Unidos, están en España, están en África. Aquí hay gente conectada de África, de Brazzaville, del Congo, hay gente de Murcia, España, de Venezuela, mis hijos espirituales aquí en Venezuela, en Perú, en Colombia, en Chile. ¿Qué Dios le ha hablado para Iberoamérica y en especial para Venezuela? Mira, yo creo que el reloj de Dios se está moviendo. Parece que las agujas del reloj parece como si se estuvieran moviendo muy lentamente, pero se está moviendo. Hay cosas que Dios está poniendo en su lugar. La Biblia dice que Dios va a estremecer todo aquello que necesita ser estremecido. Cuando Dios se estremece para que todo lo que no tiene buen fundamento se caiga. Cuando Dios estremece es para que todo aquello que ha tomado lugar que no le merecía de estar sea removido. Y hay cosas que Dios está permitiendo, pero Dios no está olvidadizo. Parece como si estuviera ausente, pero Dios no está ausente. Dios está muy pendiente de todo Iberoamérica, de lo que está pasando por cada nación. Dios es el primero que llega a las reuniones presidenciales. Dios es el primero que está presente y escuchando las agendas públicas y las agendas privadas. Amén, de todos los grandes hombres y líderes políticos. Y Dios va a hacer justicia, y Dios va a velar sobre el pobre, sobre la viuda, sobre el desamparado y sobre el necesitado. Y Dios va a defender la causa de cada uno de ellos. Y sobre todas las cosas, Dios está muy comprometido con velar con su iglesia.
Y a veces que Dios permite momentos así simplemente para tratar con su iglesia. Acuérdate que Dios mismo en el libro de Hebreos dice que Dios iba a endurecer el corazón de Israel para comenzar a tratar con ellos luego que tratara con la iglesia. Levantaré un pueblo que no es pueblo para provocarte a celo. Entonces Dios lo que está haciendo, trabajando con la iglesia para provocar a celo a Israel, para que Israel despierte a ver de que otros están teniendo lo que a ellos les tocaban. Y en este momento Dios está permitiendo esto para tratar con la iglesia, ha llevado a la iglesia aparte, porque nuestra visión se estaba acostumbrando a los grandes congresos. ¿Cuál es el mejor predicador? ¿Qué predicador predica mejor? Y en un congreso como los que tú hacías, que invertías tantos miles y miles de dólares de tu bolsillo propio, entonces habían tantos predicadores, la gente decía, ¿cuál es la lista? ¿A quién le toca predicar? Porque querían escoger como el que iba a un buffet, cuándo comen o cuándo no comen. Oh, no me gusta este predicador, no me gusta aquel otro predicador. Entonces Dios se cansó de las niñadas de muchas personas y Dios decidió, mira, le voy a cerrar los congresos, le voy a cerrar los edificios, le voy a cerrar todas las cosas para que entienda que yo no necesito nada de eso para moverme, que yo no necesito nada de eso para tocar el corazón de la gente, que yo no necesito nada de eso para hacer lo que voy a hacer. Es más, muchos van a pensar, ¿y cómo lo vamos a pagar? ¿Y de dónde va a venir el dinero? ¿Y de dónde va a venir la plata? Yo le voy a demostrar que mío es el oro, mío es la riqueza, y que como yo hice que Egipto le pagara 430 años a Israel antes de salir del cautiverio, Dios va a hacer que las naciones le paguen los años de cautiverio que han tenido a la iglesia en no darle las libertades. Y Venezuela, como cabeza de nación, con todo el amor y el respeto que le tengo a las demás naciones, pero geográficamente Dios la puso como cabeza de nación. Amén. Un lugar que ha sido de mucha bendición y que su cabeza está doblada, está bajada, está humillada delante del mundo por el hambre que está sufriendo, por la condición económica. Un lugar donde donde una botella de agua era más cara, costaba más dinero que un galón de gasolina. Porque con centavos se echaba gasolina y se llenaba el tanque de la gasolina. Entonces la cabeza ha sido bajada, pero Dios dice, pero yo me vuelvo para levantar la cabeza de Venezuela. Dice el Señor, de aquí a poco vuelvo a levantar la cabeza de Venezuela, y Venezuela alzará sus ojos a mí y me verá como el único Dios que la ha sostenido. Porque si la pude sostener cuando no había alimento, cuando no había riquezas, cuando los puertos se cerraron, cuando los productos se dañaron en los supermercados, cuando la carne de las vacas y los animales murieron y no llegaron a costa, dice Dios, si yo pude sostenerla cuando venga la prosperidad y ellos entiendan que soy yo el que la sostiene, dice Dios, yo abriré mi mano con bendición y la prosperidad en cuestión de años va a subir rápidamente, porque voy a hacer un giro, dice el Señor, a favor de la nación, porque no me he olvidado de Venezuela y sus oraciones han subido delante de mí, dice el Señor, y la usaré porque de Venezuela veo rayos. El Señor me muestra como rayos saliendo que van a comenzar a visitar otras naciones, a bendecir otras naciones. Y de nuevo, dice el Señor, Venezuela será conocida entre las naciones más prestigiosas de la tierra, porque ese es el pacto que tengo con ellos, dice el Señor. Wow, tremendo. Wow. Aleluya. Wow, Aleluya. wow, wow. Aleluya. Wow, se siente una palabra, se siente una presencia impresionante, apóstol. Gloria. Wow, Gloria como a Dios. una autoridad profética. Yo recibo esa palabra. Aquí la gente está revolucionando los comentarios. La gente dice amén, amén, amén. Aquí desde Perú, desde Ecuador, venezolanos en el mundo. Desde acá, los hijos que tengo acá en Guarena, Guatire, dicen amén a esa palabra. Impresionante lo que se siente, apóstol, después de usted haber dado esa palabra, impresionante. Hay una pregunta, y es la única que le voy a hacer porque sé que tiene otros compromisos, pero por acá me la están anotando las personas de producción. Y la pregunta es, apóstol, ¿cómo hacer en este tiempo para avanzar y vencer el miedo?
¿qué hacer en este tiempo para avanzar y vencer el miedo? Le preguntan desde Ecuador. Yo quiero que Desde usted nos Ecuador, conteste ese que, ajá, ¿qué hacer para vencer el miedo? Mira, la gente tiene a veces un mal concepto de lo que es el miedo, lo que es el temor. El temor en las escrituras no siempre está hablando de pavor, no siempre está hablando de miedo. Para muchos lo ven el temor a veces como malo, pero mira, la palabra en hebreo para temor es la palabra yirash, que significa reverencia. Cuando tú lo ves allá en Proverbios 9:10, que dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, no está hablando de miedo, está hablando de reverencia, que es la palabra yirá en hebreo. Entonces, cuando tú ves a Timoteo allá en segundo capítulo, segunda Timoteo capítulo 1 y verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra versión dice espíritu de temor. Entonces la gente piensa que lo que está diciendo es que Dios no te dio espíritu de miedo, como que no entienden que cuando la Biblia está hablando ahí de cobardía o de ese temor que le está hablando Pablo a Timoteo, lo que está hablando es de timidez. Es la palabra deilia en griego, que la palabra deilia significa timidez. Porque Pablo le está diciendo, mira, yo conozco, Timoteo, quién era tu mamá, yo conozco quién era tu abuela, yo conozco la impartición que se hizo sobre ti. Por tanto, en esta etapa de tu vida, no seas tímido. Te está diciendo, no seas tímido y entiende lo que tienes dentro de ti. Muchas veces el temor puede ser producto de falta de información y no necesariamente de falta de fe. Porque la falta, a veces decimos que el temor es la falta de fe. No necesariamente. Lo contrario a la fe es la incredulidad, no el temor. Lo contrario a la fe es la incredulidad, no el temor. Acuérdate que el capítulo 11 del libro de Hebreo dice que con temor Noé construyó un arca. O sea, no fue incrédulo, porque si hubiese sido incrédulo no construye. Lo que tenía era temor. Muchas veces el temor es producto de falta de información. Cuando tú vas al médico porque tienes un dolor en el cuerpo y tú no sabes lo que es, tú tienes temor de que te den una mala noticia. Pero una vez que el médico te examina y te da la información, entonces ya tú tienes la información, entonces el temor huye porque ya tú tienes información. Y muchas veces cuando no conocemos las cosas y no sabemos lo que va a suceder, nos aterrorizamos. Pero el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando yo entiendo el amor que Dios tiene para mí, cuando yo entiendo las escrituras, cuando yo entiendo que Dios todavía está sentado en el trono, cuando yo entiendo que todo obra para bien para aquellos que han sido llamados conforme al propósito, cuando yo entiendo que no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios, no me puede aterrorizar lo que puede estar a mi alrededor, porque hay una palabra profética que me tiene vivo. Yo bendigo a Dios por las palabras proféticas cumplidas, pero bendigo a Dios por las que no se han cumplido, porque si no se han cumplido no me puedo morir todavía hasta que las vea manifestadas. Por tanto, mis queridos hermanos, Dios ha hablado sobre tu vida, Dios ha hablado sobre tu casa, Dios ha hablado sobre tu congregación, Dios ha hablado sobre tu ministerio. Esa es la palabra de fe a la que tienes que amarrarte y como un ancla poderosa y decir, esta situación que estoy pasando no cambia lo que Dios ha dicho. Porque lo que tú estás pasando no cambia lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Tú tienes que creerlo y seguir diciendo, no, yo le creo a Dios y no voy a dejar que nada me cambie mi pensamiento. Wow, apóstol, esto se puso bueno. Usted está revolucionando ahí los mensajes y de verdad que hay una unción tremenda, de verdad que, algo que nos caracteriza, me tomo esa atribución de decirlo, a usted y a mí es que comenzamos suave, pero terminamos explosivo. Y esto se está poniendo explosivo. Mire, ya estoy bebiendo agua. Los empresarios me están diciendo que les dé una palabra, apóstol. Los empresarios están pidiéndome que usted le dé una palabra para este tiempo. Hay mucho rumor. Los rumores a veces se venden como la droga. La droga la compra el adicto, pero los rumores es producto de que también hay gente que compra la mentira. ¿Cómo contar eso, apóstol, en este tiempo global que vive el mundo? Una afectación, porque no es solo, yo creo que no, lo que está afectando el mundo en este inicio de década no es solo la pandemia la controla el hombre, porque la crea el hombre, pero
En el entorno a todo este comienzo de década hay cambios que están trayendo muchos rumores. ¿Qué le puede decir usted a los empresarios desde una perspectiva apostólica, una palabra apostólica y profética que salga de usted? Mira, para los empresarios yo lo que le puedo decir lo que dice Eclesiastés capítulo 11, del verso 1 al verso 6, donde dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. O sea, dice el verso 6, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o si aquello, o si uno o lo otro es igualmente. El verso 4 dice, el que al viento observa no siembra, y el que mira las nubes no segará. Mi asunto con los empresarios es, no deje de sembrar. Este es el mejor tiempo para usted sembrar. Recuérdese que usted no vive de lo que gana, usted vive de lo que siembra, porque siempre vamos a tener más gastos que ganancia. Siempre lo que nos entra no nos da para vivir. A veces el sueldo que tú ganas, especialmente en Venezuela, el sueldo que tú ganas no da para un mercado. Entonces, ¿de qué tú vives? Dios te sostiene de lo que tú has sembrado, de lo que tú has sembrado en el reino, de lo que tú has sembrado en tu congregación, de lo que tú has sembrado en la vida de otro, de lo que tú has sembrado en la vida de una persona que tenía una necesidad y tú fuiste un instrumento de Dios para bendecir a esa persona. Este es el tiempo de creerle a Dios y moverse y continuar haciendo lo que estabas haciendo. Siembra en tu visión, siembra en la visión de Dios, siembra en tu sueño, siembra en el sueño de Dios, siembra en tu futuro, siembra en el futuro de la congregación donde te estás alimentando espiritualmente. Este no es el tiempo para cerrar la mano. Acuérdate que Isaac sembró cuando hubo escasez, cuando hubo hambre en la tierra. Estaba, mira, si tú ves las escrituras, no llovía ni para él ni para las otras personas. Él era el mismo terreno que él sembró, el mismo terreno que sembraron los demás. La misma semilla que él sembró, la misma semilla que sembró la demás. ¿Pero cuál fue la diferencia? A él le produjo. ¿Por qué? Porque el que la sembró era un hombre bendecido. O sea, la victoria no estaba ni en el clima, ni en la lluvia, ni en la tierra, ni en la semilla, no en la persona que sembró la semilla, porque la tierra manifiesta la condición del que la pisa. Si la pisa un hombre bendecido, todo produce. Aún en medio de una pandemia, un hombre bendecido la toca y produce, porque la tierra siempre manifiesta la condición del que la pisa. Por eso es que el Adán, antes de pecar, pisaba la tierra y la tierra producía. Pero el Adán que peca pisa la tierra y la tierra produce cardos e espinos, porque la tierra produce lo que la persona la pisa. El bendecido era Isaac. Y cuando tú eres bendecido, mira, tú entras a un desierto y construyes un Walmart. Tú entras a la luna y construyes un palacio. ¿Por qué? Porque la bendición está en ti. Tú cargas la bendición. La bendición es Cristo mismo que está dentro de ti. Por tanto, a todos mis queridos empresarios, siembra hoy en la noche oscura, en tu momento difícil, en aquello que Dios ama. Siembra y vas a cosechar. ¿Por qué? Porque el que mira, el que observa el viento no siembra. El que observa los números no siembra. El que observa el mercado no siembra. Pero el que sabe que esto va a cambiar porque él depende de Dios, manténgate, siembra. Si no tienes de sembrar, mira, busca a alguien, bendice a alguien, dale un mercado a alguien, dale de comer a alguien, dale un abrazo a alguien, siémbrate tú mismo en las personas y tú verás cómo va a producir. Wow, tremendo, apóstol, tremendo. O sea que cuando uno está bendecido se acuerda de esta, vende sombrero donde nacen niños sin cabeza y lo vendes todo. Y los vende todos, sí. O vende zapatos donde la persona nace sin pie. Así es, apóstol, tremendo. Que de verdad que gratificante es conversar con usted y de esta manera, como le dije, cuando lo contacté, cuando nos saludamos, de una manera orgánica, que podamos llegar a miles de hogares. Hoy, que es el Día Internacional de la Familia, podamos llegar a millones de personas, porque cuando tocas una persona está tocando una generación. Yo no puedo dejar que usted se vaya hoy. Yo soy descendiente de hebreo y hay una cultura hebrea que dice que cuando tú reconoces que alguien tiene la bendición, no puedes dejar que se vaya
sin que te bendiga. Así que yo le pido que usted me bendiga y bendiga a todo este pueblo que está ahí hoy, que de verdad le doy las gracias porque sé que en cualquier parte en el mundo donde esté, conectarse hoy día no es fácil, porque a estas horas hay millones de personas transmitiendo por esta vía de las redes sociales. Yo le voy a dejar para que usted nos bendiga, apóstol, que bendiga no solo a Venezuela, no solo aquí a Guarenas Guatire, que es el eje, el radio de acción del reinado que Dios nos ha entregado, que bendiga también a toda Venezuela, usted la conoce, tanto por el oriente como por el occidente, que bendiga ya a Estados Unidos, porque hay gente que se conecta desde North Carolina, desde Denver, en Europa hay gente que está conectada acá, como le dije, del continente africano. Hace un rato estaba conectado alguien que nos sigue de Israel, o sea que hoy el día ha sido maravilloso. Yo voy a dejar para que usted nos bendiga. Amén. Amén. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das a través de este medio de tocar la vida de tu pueblo, de tus hijos, de tantos hombres y mujeres que te aman, Señor. Tantos hombres y mujeres que han sido llamados para ti conforme a tu propósito eterno. Yo te pido que te sigas glorificando en la vida de ellos, que les ayude a soportar la situación difícil que están pasando, que pongas tu mano de apoyo sobre su vida, que manifiestes sanidad en sus cuerpos enfermos, que provea para todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, que dé nuevas directrices, Padre, nueva dirección a tus ministros mientras estamos en este tiempo de encierro. Es el tiempo de volver a soñar, es el tiempo de escribir el libro que siempre deseábamos escribir, es el tiempo de componer los cánticos que siempre deseábamos componer, es el tiempo de volver a soñar de nuevo, porque esto no durará para siempre, Señor, y de nuevo tú lanzarás tu iglesia para que siga, Señor, haciendo el trabajo y la función. Yo declaro bendición sobre cada país, sobre cada hermano representante de su nación, que se cumpla tu propósito en ellos y que sean bendecidos en todas las áreas, en el nombre de Jesús. Amén. Wow, apóstol, de verdad que gracias por todo lo que hoy nos permitió. Por ahí estamos preparando, y lo voy a lanzar por aquí como una primicia, estamos preparando algo que va a dejar al diablo pegado del techo, algo poderoso, y usted está incluido ahí. Bueno, vamos a dejar a mucha gente. Vamos a dejar así es, vamos a dejar a mucha gente impactada con lo que se viene. Así que no dejes de conectarte a nuestras redes, porque estamos preparando algo glorioso. Vamos a unir a todos los continentes con una palabra de cada persona por un continente, representando cada continente, y vamos a utilizar estos medios. Por eso yo le digo a la gente que se amiguen a esta tecnología, porque creo que, como dijo el apóstol Víctor Sanabria, Dios nos está llevando a una nueva dimensión, y lo que yo pude aportar, no podemos seguir llorando por lo que ya Dios desechó. Debemos ir a un nuevo reinado, debemos ir a una nueva dimensión. Apóstol, muchas gracias. Salúdeme a la primera dama. Amén. Salúdeme a su familia. Usted sabe que aquí le amamos. Gracias. Todavía no conoce a mis hijos. Lo conoce en fotos. Le mandé una foto por ahí. Sí. Pero sé que cuando venga va a conocer a mi familia. Bueno, usted estuvo en mi primer apartamento, ¿se acuerda? Mi apartamento de soltero. Sí, que lo llenaban de lágrimas cada rato. Qué bueno. Apóstol, de verdad que espero que esta no sea la, amén, que esta no sea la última conversación por esta vía, que hagamos otra para que toda esta gente que quedó, como decimos nosotros aquí en criollo, quedó picada esta gente quiere oírlo otra vez. Bendiciones. Bendiciones. Bye, bye. Bueno, señores, de verdad que fue un gran día. El tiempo se va muy, pero muy rápido. Gracias a todos los que se conectaron. De verdad que aprendimos mucho. Si usted tenía papel y lápiz, usted ahí pudo anotar todos esos designios que el apóstol Sanabria hoy nos dejó. De verdad que por lo menos a mí me encantó el de en la presencia de Dios no se entra, en la presencia de Dios se vive. Con razón los profetas decían, vive Dios en cuya presencia estoy. Ellos nunca decían, vive Dios en cuya presencia voy a entrar. Ellos estaban ahí. También me impactó mucho el hecho de saber que hay que aprender a escuchar la voz de afuera para poder escuchar la voz de adentro. ¿Qué voz te está escuchando? ¿Qué voz está usted escuchando hoy?
Si usted no conoce la voz que escucha en su alrededor, mucho menos va a conocer la voz interna, donde está la vasija, donde Dios habla. Por eso tenemos que conocer, somos un universo, tenemos que conocernos. De verdad que yo estoy complacido de servirle y esto ha sido tiempo maravilloso. La semana que viene, el viernes, tenemos al apóstol Carlos Palmer de México, un hombre con una gran trayectoria. De verdad que Palmer tiene una palabra, un fundamento apostólico muy fuerte y estará diciéndonos códigos apostólicos que para este tiempo nos van a servir de mucho. Mañana sábado, mañana descansamos, porque el domingo tenemos nuestra transmisión online, el domingo profético a la 1:30 de la tarde, y el lunes volvemos. Recuerda que en nuestra red social Facebook están las preinscripciones para el taller de oración de rompimiento y el taller de empoderamiento profético, que lo abrimos por las personas que no lo pudieron hacer. Así que si usted no nos sigue en Instagram, síganos por Instagram, porque este formato de entrevistas los viernes se viene con una gran cantidad de entrevistas poderosas. Después de Carlos Palmer tendremos al doctor Benjamín Kreforman. Él está en Tel Aviv, Israel, un hombre con un conocimiento de cultura hebrea impresionante, que yo estoy seguro que las preguntas que vamos a hacerle van a abrir un escenario profético en ti en este tiempo. Después se nos viene el profeta Aníbal Miusuk. Esto va a estar poderoso, así que de verdad que muchas gracias por estar en sintonía de este conversatorio y nos vemos en la próxima. Bye bye, se les quiere, bendiciones.